Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del Diplomado de Innovación Social de Santo Tomás. En el último video revisamos la historia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y algunos elementos centrales para poder entender el cambio climático. Hoy quiero adentrarme en las interacciones de los ODS. Esto va a permitir fortalecer los parámetros internacionales de los que hablamos, creando redes interconectadas entre los diferentes ODS para que ustedes puedan trabajar en sus proyectos. Lo primero es entender las interacciones que se dan entre los diferentes objetivos de desarrollo sostenible y entre las metas que tenemos de cada uno de estos. Hay que entender que hay algunas interacciones que son negativas, hay otras que son positivas y no todas son necesariamente con el mismo peso, porque hay unas que son más importantes que otras en términos de poder lograr un desarrollo sostenible. Una situación que se ha visto recientemente entre compañías y gobiernos es que al ser una lista de 17 objetivos de desarrollo sostenible, pueden escoger y se dan el lujo de escoger los objetivos de desarrollo sostenible que más se le acomodan. Entonces lo que hacen es que escogen 1, 2 o 3 objetivos de desarrollo sostenible donde estén haciendo una contribución positiva y con eso dice que están actuando a favor del desarrollo sostenible y en lineamiento con lo que se debe hacer en relación con la Agenda 2030. Y por otro lado, normalmente también dejan por fuera estos ODS con los que están creando impacto negativo. Entonces, por ejemplo, si fuera una organización de producción de comida, entonces va a tener en cuenta el hambre cero y las metas del hambre cero que se están cumpliendo, pero no va, por ejemplo, decir que a través del cumplimiento de estas metas también están generando que haya más polución o que se esté disminuyendo la calidad del agua. Entonces, es importante tener una mirada integrada de los ODS y tener en cuenta que siempre van a existir estas constantes tensiones donde no siempre que uno tenga una acción todo va a ser positivo, pero sí hay que tener en cuenta que para tener una trayectoria de desarrollo sostenible nos toca trabajar simultáneamente en reducir los impactos negativos de los ODS a través de lo que estamos haciendo y explotar todo lo positivo. Entonces no solamente podemos trabajar en que lo positivo nos está funcionando bien, sino también disminuir lo negativo porque estas tensiones siempre existen y cada acción siempre va a tener unas resoluciones positivas y negativas y hay que disminuir las negativas y potencializar las positivas. Entonces, quiero que hablemos de las diferentes tensiones. Esto se ha dado en diferentes discusiones en el Instituto de Ciencia y para esto es importante que vayan revisando estas tensiones y cómo se han venido dando, pero yo les quiero explicar estas 4 tensiones que se ven y cómo se pueden entender. La primera es la tensión de restricción. Entonces, no se puede lograr una meta sin antes lograr otra. Por ejemplo, vemos que una meta del ODS 2 es aumentar la actividad y la productividad agropecuario. Y del ODS 6 es un sistema de riego y acceso al agua. Entonces, para tener una mayor productividad agropecuaria se necesita tener riego y acceso a agua. Entonces, para poder cumplir la meta del ODS 2, necesitamos que se cumpla la meta del ODS 6. Si una no se cumple, no se puede lograr la otra. Otra interacción que vemos es la de reforzar. Esto quiere decir que el logro de una meta nos ayuda a lograr otra meta de manera más rápida o ágil. Entonces, por ejemplo, tenemos educación de calidad, ODS 4, y en la meta 4.1 dice que de aquí a 2030 todos los niños y niñas deberán terminar la educación primaria y secundaria y que debe ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes, efectivos. Y por otro lado, el ODS 5, igualdad de género con la meta 5.1, poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todo el mundo. Entonces aquí vemos, por ejemplo,
que sí cumplimos la meta 4.1 de educación de calidad, donde todas las niñas tienen acceso a la educación y pues al igual que todos los niños. Entonces ahí vemos cómo se va cumpliendo también igualdad de género y se le da esta facilidad para poder cumplir con más rapidez la meta de igualdad de género. La siguiente interacción es la interrelación entre las metas o entre los ODS. Esto quiere decir que se necesita cumplir una meta para poder cumplir la otra y viceversa. Entonces aquí vemos el ODS 10, reducción de las desigualdades, con su meta 1, que dice que de aquí al 2030 se debe lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Y por el otro lado vemos el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, con la meta 5, que dice que de aquí a 2030 tenemos que lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos jóvenes, personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Entonces aquí se empieza a ver una interrelación, donde es más crítico, porque si no reducimos las desigualdades, no podemos generar ese trabajo decente para todo el mundo y viceversa. Entonces, ¿cómo logramos que haya un incremento en los ingresos de ciertas personas si estas personas no tienen un trabajo decente o un acceso a un trabajo? Y por el otro lado, ¿cómo se puede obtener este trabajo si alguien no tiene acceso a estos ingresos para poder cumplir con ciertas cosas como ir a las entrevistas o poder acceder a la educación para tener esa capacidad de trabajo decente y demás? Entonces aquí vemos cómo esta tensión en esta interrelación se va volviendo más crítica, porque nos vemos en un círculo vicioso que si una no se cumple la otra. Y finalmente llegamos a la última relación, que son las tensiones, y es que se debe renunciar a una meta para poder cumplir la otra. Entonces, por ejemplo, si tenemos cultivo de maíz o de papa, este se puede destinar para cumplir el ODS 2, que es consumo humano para alimentación, o el ODS 7, de utilizar para generar energía a través de los biocombustibles, que es el 2 de cero hambre versus el 7 de energía asequible y no contaminante. En este caso, este cultivo solo se puede utilizar para una de las dos cosas y hay que escoger si se usa para el ODS 2 o para el ODS 7. Y esta es una tensión donde hay que escoger entre una cosa o la otra. Y a través de estas interrelaciones también empezamos a ver cuáles son las aproximaciones que se pueden dar para cumplir estas metas de las ODS. Entonces, por ejemplo, se habla de cómo es difícil relacionar las decisiones de los gobiernos o como empresa o como individuo a los ODS, porque no todo está ordenado según los ODS como están organizados. Entonces, por ejemplo, en temas de ministerios o de gobierno, es un ejemplo súper claro, porque estos tienen, por ejemplo, temáticas de agricultura, comercio, hacienda, y los ODS tenemos cero hambre, vida terrestre, consumo responsable. Entonces estos se van viendo diferentes a cómo lo organizamos en el gobierno. Entonces no siempre podemos pensar en relación a estos números, pues de los ODS, pero sí debemos empezar a incluirlos en cada acción y empezar a actuar en relacionados a estos ODS y aproximaciones. Finalmente, quiero hablar sobre cómo se puede medir el progreso que se tiene en relación con los ODS, en cuanto si uno es un gobierno, una organización, una entidad. Entonces, lo primero es clarificar que estos objetivos de desarrollo tienen sentido si se puede medir el progreso que se tiene en función de ellos, para saber si hemos o no mejorado en ciertas temáticas. Para esto se han generado indicadores por ODS. Hasta el momento se han identificado 230 indicadores para monitorear el estado global del progreso, en realidad a los 17 ODS. Y estos hoy en día resulta en la mejor metodología que tenemos para medir. Obviamente se discute mucho en si esto sí se puede medir a cabalidad o no, y si es la mejor forma para mostrar el progreso que han hecho los países o los gobiernos.
pero pues hay que también poner en esfuerzos donde otras empresas también de medición, por ejemplo, o think tanks están pensando en cómo pueden mejorar esto. Es importante que revisemos estos indicadores, revisemos cómo se pueden utilizar para medir el progreso, pero también entender que globalmente tenemos que empezar a desarrollar métricas para recopilar los datos pertinentes de los distintos países, porque pasa que ya hay métricas, pero los países no tienen los datos o la capacidad de recopilarlos para analizar si se ha hecho o no progreso, y pues así es muy difícil poder llegar a conclusiones. Y finalmente, crear la capacidad estadística en los países para que o desarrollen métricas o recopilen los datos y poder generar ese análisis que queremos para poder concluir si se ha avanzado o no en los diferentes países o empresas. Así que esta es la presentación y el video de interacciones entre los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde.